¿Cuál es la realidad de la prostitución? Bien, si salimos a la calle a hacer esta pregunta, vamos a encontrarnos con una sola cosa en concreto, y es que nadie tiene una opinión común o generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber gente en contra y gente a favor, y también va a haber gente que realmente no se posiciona en ningún lado. Bien, una vez sabemos esto, para poder construir una actitud crítica hacia esta actividad, tenemos que saber varias cosas. Lo primero de todo, ¿qué significa la palabra prostitución? La podríamos definir como cualquier intercambio sexual por cualquier otro bien. Cualquier otro bien, ¿cuál puede ser? Dinero, drogas, fármacos, una vivienda, un alquiler, cualquier cosa que sirva para realizar este intercambio. Vale, una vez que sabemos esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: ¿qué condiciones tiene esta actividad? Porque si la entendemos como un trabajo, tenemos que tener en cuenta que la prostitución en España y en más lugares del mundo es ilegal. ¿Qué significa que sea ilegal? Que no puede ser un trabajo. Y si no puede ser un trabajo, ¿qué conlleva? Pues que no tienes ningún tipo de derecho. Es decir, no tienes derecho a la sanidad, no tienes derecho a cotizar el dinero que generas, ni a ningún tipo de prestación o de ayuda si te hiciera falta. ¿Esto qué genera? Pues sobre todo de que se haga en sitios insalubres y que vaya en contra de la salud, los derechos y la propia dignidad de las personas que lo ejercen. Por otra parte, si tenemos en cuenta el punto de vista económico, estamos hablando de una actividad que genera miles de millones de euros al año y que es todo dinero negro, es decir, ese dinero no se utiliza para impuestos ni para generar ningún tipo de bien en la sociedad. Una vez sabemos esto, tenemos que ver qué entorno tiene esa actividad, es decir, si estamos diciendo que es un trabajo como cualquier otro, vamos a ver qué hay alrededor de todo eso, porque normalmente lo que suele haber es violencia, drogas y discriminación. Esos son los tres parámetros donde se suele mover este tipo de actividades. También hay que ver qué personas la ejercen y qué personas la consumen. Bien, si miramos qué personas la ejercen, vamos a poder ver varias características comunes independientemente del sitio donde lo miremos. Vamos a ver que son personas que sobre todo están marginadas de la sociedad, ya sea por motivos raciales, económicos o cualquier otro motivo, o porque han tenido que emigrar a otro país y no consiguen la residencia y pues van quedándose apartadas y no tienen más opciones. Y luego también tenemos que ver qué tipo de condiciones genera, es decir, al practicar esta actividad, qué consecuencias hay. Si analizamos un estudio de una muestra de 130 prostitutas, podemos ver como un 68% presentaba síndrome de estrés postraumático. Para que os hagáis una idea, a los niveles pues, de un veterano de guerra, esos son algunas de las consecuencias que puede generar. También tenemos que tener en cuenta quién lo consume, ¿no? La gente que suele consumir este tipo de actividades, ver cómo son gente que piensa que por el hecho de tener dinero o de pagar, pues tiene derecho a jugar con la libertad o con la dignidad de las personas. ¿Cómo se demuestra eso? Pues por el mero hecho de hacerlo, ya lo está diciendo de manera informal. Una vez sabemos todo esto, podemos crear una opinión un poco más crítica acerca de esta actividad. Y por último, me gustaría añadir que para la gente que diga que si se legalizara cambiarían estas situaciones, lo primero de todo es que generaría muchísimo menos dinero y que al tener esos derechos no quiere decir que se vayan a cumplir, porque si en el entorno en el que se mueven es el mismo, aun siendo un trabajo legal, no tiene por qué, no es igual a que se cumplan sus derechos. Es decir, tú puedes tener un trabajo que realmente sea una actividad lícita, pero que luego en el propio trabajo no se cumplan esos derechos porque el entorno que hay en sí es meramente tóxico. Y bueno, yo creo que con esto el vídeo de hoy ya cobra más un sentido y pienso que vale pues un poco pues para concienciar de cuál es la realidad a día de hoy de esta actividad.